abriendo el primer, por si no lo escuchaste, del año del 2026, de esta quinta temporada de Malos Conocidos. Ya han pasado por nuestro programa brevemente, pero bueno, queríamos tenerlos un poquito más para conocer un poco más sobre esta banda. Bienvenido Darío Mula Veneri de Mula Project y amigos desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Darío? Muy buenas noches a todos, pero qué orgullo, abrir la nueva temporada. No, gracias a vos y a toda tu banda por también aceptar la invitación en este espacio que consideramos que es importante, ¿no? Para que muchas bandas puedan ser conocidas a través de nuestro programa desde el interior, que muchas veces quedan abocadas en la parte de Buenos Aires, y está bueno que a través de las redes, a través de la vía web, podamos conocer un poquito más de otros grupos, que hay mucho talento en la Argentina. Siempre destaco el trabajo que hacen los programas como ustedes, y siempre estoy muy agradecido. Hay mucha gente que se acercó a nosotros y nos conectamos y como siempre digo, está buenísimo el tema de estos hilos que va tejiendo la música y nos acerca de alguna manera. Así que gracias a ustedes por la invitación. Darío, bueno, es un placer para nosotros recibirte, Marcelo, de este lado. Por segunda vez, porque en realidad ya sonó Mula Project y amigos en el programa, no solamente en ese espacio. Nosotros siempre tratamos de, una vez de conocido la banda, el artista, que sigan sonando, por lo menos en este espacio de Malos Conocidos. Y ahora conocerte un poco más en tu historia con la música, que comenzó con la batería, que tuvo 3 décadas y después comenzó con este proyecto que ahora está difundiendo nuevos singles y con lugares para tocar. Estuvieron en la provincia de Santa Fe. Bueno, contanos un poco acerca de tu historia con la música. Bueno, mucho gusto y gracias. Mi historia por la música es un poquito como contabas recién. Hace ya más de 30 años soy baterista originalmente, es algo que soy ya, después de tantos años. Toqué con muchas bandas y muchos años haciendo música desde el fondo del escenario, digamos. Y hace algunos años me tuve que desprender por una situación personal de la batería, y de lo que no pude desprenderme nunca fue de la música. Uh-huh. Así que empecé un poquito con la guitarra, y así fue que siempre me gustó escribir y leer, entonces empecé a componer mis canciones. Esto empezó como un hobby en casa, muy tranqui, en una temporada mala, así que me ayudó mucho y me acercó un poco a mis amigos, empezó a sumar uno, otro, y empezó la decisión de empezar a grabar algunas canciones, primero para ver si podía cantar, ¿no? Y podía hacerlo. Y así fue creciendo, se fue sumando uno y otro, y la verdad que estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo, tanto con la respuesta de la gente, como con el resultado de las canciones y cómo se van tejiendo y cómo se va componiendo, que a mí es algo que me fascina. Hay veces que veo a la banda, el otro día estábamos en el Cairo ahí en Rosario, y estaba la banda probando sonido y yo estaba de abajo del escenario, y mirá, puta, como de algo que empezó en el living de mi casa, estamos acá haciendo con una banda ya con 6 integrantes tocando mis canciones, me pareció, me llenó orgullo, ¿viste? La verdad que es emocionante a veces algunas cosas. Totalmente, primero hay que creer en lo que uno hace, y en eso de creer en lo que uno hace y de escribir, es algo muy personal, porque después todo eso que escribiste, que seguiste escribiendo luego del paso de la batería a la guitarra, hoy se conformó con una banda que, además de acompañar, vienen otros músicos que también han colaborado en estos últimos tiempos, amigos, colegas. Siempre en principio esto era un proyecto acústico porque eran los medios que yo tenía en principio como para poder tocar, ¿no? Entonces tocaba con una guitarra acústica y lo hacíamos en el living de mi casa. Entonces veníamos con guitarras y armónicas y cajón peruano y empezamos con eso, así fue como se grabó, y empezó como la broma de vamos a hacer el Mula Project y amigos. Son de mi apodo, era el proyecto de Mula. Sí. Entonces empezó, y cuando empecé a grabar empecé a convocar a la gente con la que yo me había cruzado durante esos 30 y pico de años, e invitarlos. Vino Colo Montero,
Pipe Buen Innocenti, el Vasco, el cantante de los Cherry Rockets, bueno, toda gente con la que yo me vinculé durante mucho tiempo y se empezó a sumar a hacer su aporte. Fede López es otro que se sumó y muy generoso, ha colaborado con la banda. Y bueno, hoy cuando tocamos siempre tenemos invitados, guitarristas, me gusta mucho traer guitarristas. Yo ejecutamos siempre el tema Desconfío, que es un tema que sabemos todos tocar y se suman guitarristas a tocar largo y tendido. Así que eso lo disfruto mucho cuando vienen invitados. Siempre, por eso el proyecto es Mula Project de amigos. Siempre queda abierta la posibilidad de que venga alguien más a tocar. Darío, bueno, hablamos de los proyectos, de los shows, ya con una trayectoria con la música. ¿Se hace difícil hoy presentarse en lugares allí en Buenos Aires? Contar un poco sobre eso. Mira, está muy cambiado el circuito, digamos, de que yo tuve una pausa de 10 años prácticamente de no salir a hacer shows. Cuando empecé fue como, ¿y ahora cómo arrancamos con esto? ¿Por dónde? Porque ni siquiera los contactos que yo tenía ya después de una pandemia y tantos años ya habían desaparecido miles de lugares y miles de personas que se dedicaban a producir estas cosas. Así que tuve que empezar medio por amigos, ¿a dónde puedo ir? Hoy ya no me resulta difícil, ya estoy bastante empapado en el tema, entonces también teniendo tantos conocidos y dentro de todo ya teniendo una carrerita hecha, es un poco más simple armar una fecha, ¿no? De hecho nos invitan, ahora nos estamos por ir a San Pedro a tocar, que son cosas que surgen solas. Entiendo que cambió, que no es lo mismo, y que a veces con el tema, lo de siempre para las bandas que están empezando es difícil, el tema de convocar y los arreglos con los boliches y demás. Pero bueno, trato de ir gestionando cosas que nos sirvan a todos, tanto al dueño del local, siempre con el respeto al dueño del local, y bueno, que le sirvan a la banda. Hoy no tanto de lo económico, sino más que tratamos de buscar shows que nos sirvan para crecer. Eso es a lo que más apunto, a meter. Antes era tocar 20.000 veces en un año y ahora no trato de hacer fechas que sean significativas, que se pueda reunir material, ¿no? Desde ahí busco que las fechas de la banda sean productivas. El circuito es medio complicado, hay menos lugar que antes. Me acuerdo, en otra época había millones de bares para tocar, ahora parece que hay menos, un poco más seleccionado. Sí. ¿Quiénes son los integrantes de la banda? Contanos sobre eso. Bueno, está en la batería Fernando Gerpe, es un amigo de... Todos los que están en la banda son personas que conozco hace muchísimos años. El baterista es alguien que yo ya admiraba como baterista cuando era yo baterista. Mauro Veigarrico toca una de las guitarras eléctricas, ha tocado conmigo de adolescentes, es un hermano. La otra guitarra toca Horacio. Horacio lo trajo Fernando, si bien yo no lo conocía, es de mi barrio y también tenemos muchos amigos en común. Tato Bernardes toca el bajo, él tocó conmigo muchas bandas también de adolescentes. Ahora está con un problema de salud con un familiar, su mamá, y lo está reemplazando Fernando Fernández, justo se llama Fernando Fernández. Sí. Está haciendo el reemplazo en el bajo. El Cuervo Romero toca el teclado, también infinidad de amigos en común, nunca nos cruzamos, cuando él toca el teclado y está tocando con nosotros. Me queda nada más que yo. Y los armoniquistas que pasan son los que vienen de invitados normalmente. Cuando toca alguno de la armónica es porque viene de otras bandas, no tenemos uno estable. Y después, bueno, la gente que viene a tocar, siempre viene alguien a tocar. Viene Marcelo Marín de Blue del Sur,
estuvo tocando también Coyo Santillán, es un guitarrista de la hostia de acá. Tiene una historia un poco más rockera, pero también viene a tocar. Así que esa es la banda, como una pequeña familia.